La echaron de la casa con el vientre a punto de reventar, y el caballo que le dieron para irse terminó llevándola justo al lugar que iba a cambiarlo todo. Silvana tenía 24 años y cargaba más peso del que cualquier cuerpo debería soportar a esa edad. No solo el de un embarazo que ya le redondeaba el vientre, como si la vida estuviera a punto de abrirse paso en cualquier momento. También llevaba encima la viudez reciente, el duelo todavía fresco, la humillación pegada a la piel y esa soledad espesa que empieza cuando en una casa dejan de mirarte como parte de ella. Ernesto Montiel había muerto apenas unas semanas antes. Se cayó del tejado una tarde de trabajo cuando reparaba unas láminas que el viento había levantado. Nadie alcanzó a verlo caer, solo se escuchó el golpe, luego el silencio. Después los pasos corriendo, las voces, el médico del pueblo llegando demasiado tarde y la noticia cayendo sobre Silvana como una piedra en el pecho. Ella no lloró en ese momento, ni siquiera recordó haber gritado. Se quedó de pie, con una mano sobre el vientre y la otra aferrada al marco de la puerta, mirando cómo todo lo que había sido su vida se desordenaba en un solo instante. Desde que se casó con Ernesto, la familia Montiel nunca la había recibido con cariño verdadero. La aceptaron por él, no por ella. Doña Amparo, la suegra, la observaba siempre con esa sonrisa delgada que no calentaba nada. Don Rosendo hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra sonaba como una orden. Y los cuñados, Héctor y Bulmaro, se encargaban de hacerle sentir, con silencios y gestos, que para ellos ella siempre había sido una extraña. Silvana había llegado a esa casa viniendo de lejos, de un pueblo pequeño donde su madre aún la esperaba con las manos cansadas y el corazón triste. Ernesto la había traído con amor, con terquedad, con esa clase de decisión que no pide permiso, y mientras él vivió, ella aguantó las miradas, las bromas a medias, los comentarios que se decían bajito pero dolían igual. Después del entierro, la casa se volvió todavía más fría. Silvana intentó seguir con su rutina. Barría, cocinaba, doblaba la ropa de Ernesto que aún olía a jabón y a campo. A veces se detenía en mitad del cuarto, con la memoria golpeándola por dentro, porque todavía esperaba oírlo entrar, dejar las botas junto a la pared y preguntarle cómo se sentía. Pero Ernesto no iba a volver, y la familia Montiel parecía muy consciente de eso. Una tarde doña Amparo entró al cuarto sin tocar. Ni siquiera cerró la puerta del todo. Se quedó ahí firme con las manos cruzadas frente al cuerpo, mirando a Silvana como si ya hubiera tomado una decisión antes de aparecer. «Este cuarto lo vamos a necesitar», dijo seca, sin rodeos. Silvana la miró desde la cama, con una mano descansando en su vientre. «Yo todavía estoy aquí», contestó, tratando de entender si aquello era una mala broma o una crueldad real. Doña Amparo ni se inmutó. «Lo sé. Por eso vine a decírtelo ahora». Silvana sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar, preguntar, exigir una explicación, pero la suegra siguió hablando como si estuviera leyendo una lista de cosas ya resueltas. Héctor se iba a casar. Bulmaro necesitaba espacio. La casa no estaba para mantener a gente que ya no correspondía. Todo dicho con esa frialdad de quien cree que la desgracia ajena también se administra. Silvana bajó la vista al vientre. Su hijo se movió adentro, lento, como respondiendo al temblor de su madre. «Estoy embarazada», dijo ella al fin, casi en un susurro. «Lo sé», respondió doña Amparo. «Por eso te estoy avisando con tiempo». No hubo consuelo, no hubo un «te puedes quedar mientras nace el niño», no hubo un gesto de humanidad. Solo esa certeza brutal de que para los Montiel, Silvana ya había dejado de ser alguien a quien proteger. Los días siguientes fueron una espera humillante. Silvana recogió sus cosas en una maleta vieja de cartón y tela, la misma con la que había llegado años atrás. Guardó un par de vestidos, el rosario de su madre, unas cuantas fotos de Ernesto, una cobija de lana que él usaba cuando el frío entraba por las rendijas, nada más. Todo lo demás parecía haberse quedado para siempre en esa casa, su juventud, su esperanza, la ilusión de criar a su hijo junto al hombre que amaba. Nadie le ayudó a empacar. Doña Amparo no volvió a aparecer. Don Rosendo pasó una vez por el corredor, la miró de reojo y siguió caminando como si ella fuera parte del mobiliario viejo. Héctor y Bulmaro evitaban cruzarse con ella, y ese silencio, más que cualquier insulto, era la forma más clara de expulsarla. La mañana en que se fue, el patio estaba todavía húmedo por el rocío. El aire olía a tierra, a leña apagada y a hojas machacadas. Silvana salió con dificultad, sosteniéndose el vientre con una mano mientras con la otra arrastraba la maleta. Sentía el cuerpo pesado, los pies hinchados, la respiración corta. Cada paso era una negociación con el dolor. En el corredor la esperaba Bulmaro. No la miró de frente, solo le extendió las riendas de un caballo alazán, de crin oscura, fuerte pero manso, con la paciencia de los animales acostumbrados al trabajo duro y a la gente que no sabe quererse entre sí. «Es de Ernesto», murmuró él,
como si con eso bastara. Silvana bajó los ojos hacia el animal. Lo reconoció enseguida. Era el caballo que Ernesto cepillaba por las mañanas, el que alimentaba con calma, el que llamaba por nombre como si le hablara a un amigo. Había algo extraño en verlo ahí, listo para cargarla a ella, como si hasta el último objeto de esa casa estuviera siendo arrancado de su lugar. Bulmaro dejó caer también una manta vieja sobre el lomo del caballo y, sin decir más, se metió de nuevo a la casa. Silvana se quedó inmóvil unos segundos. Frente a ella estaba la puerta cerrada, detrás de ella la vida que le estaban quitando, y delante un camino que no alcanzaba a imaginar. Con esfuerzo, amarró la maleta, acomodó una pequeña bolsa con sus cosas más necesarias y se acercó al caballo. Le costó subir. El cuerpo le pedía cuidado, equilibrio, pausa. Cuando por fin quedó sentada, el vientre proyectado hacia adelante y las riendas temblando entre sus dedos, levantó la vista una última vez hacia la casa de los Montiel. Las paredes encaladas, el portón de madera, las macetas alineadas en el corredor, todo seguía igual. Solo ella había quedado fuera. No sintió rabia. La rabia era demasiado pequeña para lo que le ardía por dentro. Lo que sintió fue algo más hondo, más pesado. Una especie de vacío que no se nombra pero se queda viviendo en el pecho. Entonces apretó las piernas contra el caballo y tomó aire. El alazán avanzó despacio con paso firme, como si supiera exactamente hacia dónde debía ir. Silvana no lo dirigió al pueblo. No bajó hacia donde cualquiera habría esperado verla buscar ayuda. En lugar de eso, jaló suavemente las riendas y el animal tomó el camino contrario, el sendero que subía hacia el cerro, el que casi nadie usaba, el que terminaba en una casa apartada donde la familia Montiel jamás habría querido verla entrar. Y fue ahí, en ese camino silencioso, con un caballo que no parecía destinado solo a llevarla lejos, sino a conducirla hacia algo que todavía no entendía, donde empezó de verdad la historia que los Montiel no vieron venir. Silvana creyó que iba a pedir refugio, pero la vieja que abrió la puerta ya sabía quién era ella y por qué había llegado. El camino hacia el cerro parecía más largo cuando una mujer iba sola, embarazada y con el corazón hecho pedazos. Lucero avanzaba despacio, sin que Silvana tuviera que exigirle nada. El caballo parecía entender que no era una tarde cualquiera, que no estaba llevando solamente una maleta amarrada al lomo, sino a una mujer que ya venía rota desde la casa de los Montiel. A medida que subía, el aire cambiaba. El polvo del camino se volvía más fino, la luz más tibia y el ruido del pueblo quedaba abajo, lejos, como si otra vida se quedara encerrada entre esas calles. Silvana apretaba una mano contra el vientre y con la otra sostenía las riendas. A cada movimiento sentía al bebé moverse dentro de ella, como si también él estuviera inquieto, como si supiera que iban rumbo a un lugar del que ella solo había oído hablar en voz baja. Nana Concha vivía apartada, en una casa humilde levantada sobre tierra firme, rodeada de silencio y de monte. Los Montiel hablaban de ella como si fuera una vergüenza antigua, una sombra que convenía no nombrar. Para ellos no era la madre de don Rosendo, ni la abuela de Ernesto, ni una mujer que hubiera sacado adelante su vida sola. Para ellos era apenas la vieja del cerro, la india testaruda que se había atrevido a reclamar un lugar que según ellos nunca debió tener. Silvana no entendía todo en aquel entonces. Solo sabía que desde niña, Ernesto había hablado de esa abuela como quien habla de algo escondido y sagrado. No lo hacía delante de su padre, ni de sus hermanos, ni de nadie de la casa. Esperaba estar solo con ella cuando ya nadie podía oírlos para mencionar que iba al cerro, que tenía que llevarle sal, frijol, medicinas o simplemente ir a verla un rato. Al principio Silvana pensó que era un capricho de Ernesto. Luego empezó a notar que regresaba distinto de esos viajes, más callado pero también más tranquilo, como si al subir a esa casa encontrara una parte de sí mismo que en la casa grande siempre le habían querido arrancar. Una vez, mucho antes de que él muriera, Ernesto la llevó con Nana Concha. Silvana todavía recordaba aquel día. La anciana estaba sentada frente al corredor, con las manos ocupadas en un tejido y los ojos atentos, de esos ojos que no necesitaban levantarse mucho para ver la verdad. Tenía el cabello blanco recogido, con firmeza, el rostro surcado por los años y una postura recta que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Cuando Ernesto la presentó, Nana Concha no preguntó quién era Silvana, no preguntó de dónde venía ni qué sabía hacer. Solo la miró de arriba a abajo, con una calma que parecía venir de muy lejos, y luego le tomó las manos. «Tú vas a resistir», le dijo entonces, como si la estuviera reconociendo y no apenas conociendo. Mi nieto eligió bien. Silvana no había olvidado esas palabras. No entendió por qué le dolieron tanto, ni por qué le dieron consuelo al mismo tiempo. Pero ahora, su vida sobre Lucero,
con la casa de los Montiel quedando atrás. Esas frases volvieron a su memoria como si alguien las hubiera dejado ahí para prepararla. El camino se estrechaba al entrar en la ladera. A un lado, el monte se levantaba oscuro y quieto. Al otro, el valle quedaba abierto, con sus parcelas secas y sus manchas de luz. Lucero movía las orejas atento, como si también reconociera el trayecto. Silvana observó los mezquites, las piedras grandes, las ramas secas cruzando el sendero, y sintió por primera vez en varios días que respiraba sin que todo le doliera igual. No era alivio, era otra cosa más pequeña y más frágil, la sensación de que no iba completamente al azar. Cuando por fin vio la casa casi al mediodía, le sorprendió lo sencilla que era. No había grandeza ni pretensión. Solo adobe, piedra, teja vieja, un corredor angosto con manojos de hierbas colgados secándose al sol y un patio limpio donde crecían las plantas en hileras cuidadas con paciencia. Había romero, epazote, quelites, cilantro y más allá un árbol ancho que daba sombra sobre la tierra. Un perro salió un momento a olfatear el aire y luego se echó de nuevo, como si hubiera reconocido a Lucero antes que a ella. Nana Concha estaba sentada en el corredor, con una labor entre las manos. Al escuchar los cascos del caballo alzó el rostro. No se levantó de inmediato, tampoco pareció sorprendida, solo dejó lo que estaba haciendo a un lado y observó a Silvana con una quietud que desarmaba. Silvana desmontó con dificultad. El cuerpo ya no le respondía como antes. Tuvo que sostenerse al caballo un instante para no perder el equilibrio. El vientre le pesaba tanto que sentía cada paso como una negociación. Cuando al fin estuvo frente al portón, Nana Concha ya se había puesto de pie. Fue una mirada breve pero completa. La anciana vio el cansancio, la tristeza, la ropa mal acomodada, la maleta amarrada al lomo del caballo y el temblor contenido en las manos de Silvana. Vio todo eso y no hizo preguntas. Ya sé, dijo, con una voz baja, firme, sin lástima. Ya Silvana tragó saliva. Había imaginado muchas respuestas para ese momento, pero no esa certeza tan limpia. No tenía a dónde ir, alcanzó a decir, sintiendo que la garganta se le cerraba. Me dejaron fuera. Nana Concha asintió despacio, como quien escucha algo que ya conocía desde antes. Los Montiel siempre hacen lo mismo, respondió. Primero prometen abrigo, luego cierran la puerta cuando creen que ya no necesitan verte. Las palabras cayeron pesadas, pero no crueles. Eran verdad. Y a veces la verdad, dicha por alguien que no tiembla al nombrarla, duele menos que el silencio. Silvana bajó la vista al suelo. No quería llorar frente a la anciana, pero los ojos ya se le habían puesto brillosos. No sé cuánto tiempo pueda quedarme, murmuró. Solo necesitaba llegar a un lugar. Nana Concha la sostuvo con la mirada un instante más. Entonces llegaste, dijo. Después abrió el portón de madera y lo sostuvo con una mano arrugada pero fuerte. Entra, muchacha. El cerro no se come a quien viene cansada. Esa frase, simple y directa, le aflojó algo por dentro. Silvana pasó despacio, sintiendo que cruzaba no solo un umbral, sino una frontera entera. Lucero entró detrás de ella, guiado con calma hacia un pequeño corral lateral. Nana Concha tomó la maleta sin pedir permiso, como si esa casa ya hubiera estado esperando ese peso desde hacía tiempo. Adentro todo olía a leña, a hierbas secas y a café recién hecho. La casa era pequeña, pero estaba cuidada con un orden que hablaba de disciplina y de cariño. Las sillas estaban bien puestas, los trastes limpios, la cama tendida con una manta gruesa doblada al pie. No había riqueza, pero sí una dignidad silenciosa en cada rincón. Nana Concha puso agua a calentar sin decir palabra. Luego sacó manzanilla, un poco de miel y 2 tazas de barro. Mientras el té se preparaba, Silvana se quedó de pie junto a la mesa, sin saber qué hacer con las manos ni con el cuerpo entero. La anciana fue la primera en hablar. ¿Cuánto tiempo tienes? Silvana entendió la pregunta al chante. Bajó la vista a su vientre. Casi 8 meses. Nana Concha soltó un resoplido leve, como si confirmara algo que ya sospechaba. Entonces vienes a tiempo. Silvana la miró, confundida. ¿A tiempo de qué? La anciana no respondió de inmediato. Sirvió el té, le acercó una taza y se sentó frente a ella con la misma calma de siempre. Había algo en su manera de moverse que no daba lugar a prisa pero tampoco a dudas. Era como si todo lo que hacía ya hubiera sido pensado antes. A tiempo de no quedarte sola, dijo al fin. Silvana apretó la taza entre ambas manos. El calor le subió a los dedos y luego al pecho. Bebió un sorbo pequeño. El té sabía a dulzor leve y a consuelo. Ernesto me hablaba de usted, confesó después de un momento. Poco, pero siempre volvía a usted. Nana Concha bajó la mirada al borde de su taza. Mi nieto venía a verme cuando podía, dijo, no siempre por gusto. A veces venía porque en su casa no lo dejaban ser quien era. Silvana levantó la vista. ¿Qué quiere decir? La anciana tardó en contestar. Afuera el viento rozó los manojos de hierbas que colgaban del corredor. En el patio un pájaro cruzó rápido de una rama a otra.
Que en esa familia hay gente que aprendió a mandar pero no a querer, dijo Nana Concha. Y cuando un hombre como Ernesto no acepta vivir obedeciendo ciegamente, lo vuelven extraño entre los suyos. Silvana se quedó callada. Aquello explicaba muchas cosas que ella había sentido sin saber nombrar. ¿Y usted?, preguntó en voz muy baja. ¿Por qué lo veía a escondidas? Nana Concha sonrió apenas, pero no fue una sonrisa alegre. Porque los Montiel hicieron todo para borrar lo que yo era. Y Ernesto no les obedeció en eso. Silvana no insistió. Había algo en el tono de la anciana que dejaba claro que detrás de esa frase había una historia mucho más larga. Una historia que todavía no quería salir completa. La tarde fue cayendo sobre la casa sin que Silvana lo notara. Nana Concha le mostró el cuarto donde dormiría, un espacio pequeño pero limpio, con una cama firme, una ventana que daba al huerto y una colcha gruesa doblada al final del colchón. Le dijo que descansara, que no pensara en los Montiel, que ahí nadie iba a echarla de la mesa ni a contarle los días para sacarla. Mientras estés bajo este techo eres mi invitada, dijo. Y eso aquí significa algo. Silvana, agotada, apenas pudo asentir. Pero antes de que la dejara sola, Nana Concha se detuvo en la puerta. Su silueta se recortó contra la luz del corredor, pequeña y al mismo tiempo sólida como una raíz antigua. Ernesto no vino a verme solo por cariño, dijo de pronto. La última vez me dejó una cosa. Me dijo que tal vez tú la necesitarías antes de que naciera el niño. Silvana se quedó inmóvil. Una cosa. Nana Concha sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. Sí, respondió. Pero primero vas a comer. Y luego vas a descansar. Lo demás lo veremos cuando llegue la hora. Y aunque Silvana quiso preguntar más, algo en la forma en que la anciana cerró la puerta y dejó la casa en silencio le hizo entender que aquella casa no solo guardaba un refugio, guardaba también una verdad. Una verdad que Ernesto había confiado en secreto y que Nana Concha todavía no estaba lista para entregar. Durante semanas, Silvana creyó que por fin había encontrado paz, hasta que la abuela dejó de callar y mencionó a Ernesto por última vez. La casa de Nana Concha tenía una forma extraña de acomodar el dolor. No lo borraba, no lo hacía pequeño, pero sí lo volvía soportable. Silvana lo notó desde los primeros días, cuando dejó de dormir sobresaltada y comenzó a despertar con el sonido del agua hirviendo y el olor del café de olla entrando por la puerta. Ya no había gritos, ya no había pasos duros en el corredor. Ya no había miradas que la atravesaran como si fuera un estorbo. Solo estaba ese silencio de montaña, limpio y amplio, que al principio le pareció raro, casi sospechoso, y luego empezó a sentir como una manta tibia sobre los hombros. Nana Concha no la trató como a una carga. Eso fue lo primero que Silvana entendió. Le daba espacio, pero también la mantenía ocupada. Le enseñó dónde guardaba cada cosa, cómo se encendía la lumbre sin ahogar la cocina en humo, qué olla servía para el atole y cuál para el caldo. Silvana, acostumbrada a no tener voz en la casa de los Montiel, empezó a encontrar en esa rutina una especie de alivio. Por la mañana, la vieja abría la puerta del corredor antes de que el sol subiera del todo. El aire entraba frío, con olor a tierra húmeda y a monte. Silvana salía despacio una mano sobre el vientre y se sentaba en la banca de madera mientras Nana Concha acomodaba los troncos para el fuego. «Come un poco», le decía siempre. «Tú ya no comes por dos, ahora comes por tres». Silvana a veces sonreía apenas con esa clase de sonrisa cansada que nace después de haber llorado mucho. Otras veces solo asentía y tomaba el plato con ambas manos. El desayuno era simple, pero sabía a cuidado. Tortillas recién hechas, frijoles, un poco de queso cuando había, y té de manzanilla con miel o de canela con hojas del huerto, según cómo amaneciera el cuerpo. Nana Concha decía que no todas las molestias se curaban igual, que cada dolor tenía su modo de ser hablado. Silvana la escuchaba con atención, casi con reverencia. Aprendió a reconocer las plantas una por una. La hierba buena para el estómago, el romero para los baños, el epazote para aliviar, la sábila para las manos resecas, el toronjil para calmar el pecho cuando el miedo se quedaba atorado adentro. Nana Concha le hablaba mientras cortaba ramas con una navaja vieja y firme, y Silvana se sorprendía de lo mucho que aquella mujer sabía sin haber pisado nunca una escuela grande ni haber presumido nada frente a nadie. No aprendía solo de hierbas. Aprendía de paciencia. En el huerto, con el vientre enorme y las piernas pesadas, Silvana se agachaba lo que podía para arrancar maleza y acomodar la tierra alrededor de las plantas. Nana Concha la regañaba a medias cuando la veía esforzarse de más, pero nunca la detenía del todo. «Hazlo despacio», le decía. «La tía Entién no la maltrata», y Silvana obedecía. A veces, mientras trabajaban, ninguna de las dos decía una palabra durante largo rato. Solo se oía el roce de las hojas, el canto de algún pájaro al fondo y el viento moviendo las ramas secas.
Pero ese silencio ya no era vacío, era un silencio que acompañaba. Silvana empezó a descansar de verdad por primera vez en mucho tiempo, no solo el cuerpo, también la cabeza. Dejaba de pensar, aunque fuera por ratos, en la cara de doña Amparo, en la frialdad de Héctor, en la forma en que Bulmaro le entregó las riendas sin atreverse a mirarla. Esos recuerdos seguían ahí, sí, como una costra que todavía no termina de cerrar, pero ya no dominaban cada minuto del día. En las tardes, cuando el sol bajaba y la sombra del tejocote se alargaba sobre el patio, Nana Concha sacaba una silla al corredor y se ponía a tejer. Silvana se sentaba a su lado con alguna tela entre las manos o simplemente con el bebé moviéndose en su vientre, como si el niño también quisiera hacerse presente en aquella calma rara. Fue en esas tardes cuando empezaron a hablar de Ernesto con más frecuencia. No como se habla de un muerto cualquiera, sino como se habla de alguien que sigue viviendo en lo que dejó detrás. Nana Concha lo nombraba con una suavidad distinta, y cada vez que lo hacía su rostro cambiaba apenas, como si algo antiguo se le ablandara por dentro. Contaba que de niño era inquieto, curioso, de esos muchachos que quieren tocar todo y preguntar por todo, que se iba detrás de los animales, que quería saber por qué las nubes cambiaban de forma, que se quedaba viendo el fuego como si el fuego tuviera respuestas. Tu marido traía buen corazón, dijo una tarde, sin apartar las manos de la madeja, solo que nació donde no supieron cuidarle eso. Silvana bajó la mirada. Todavía le dolía escucharlo en pasado. Él siempre hablaba de usted con cariño, confesó. Nana Concha soltó una sonrisa breve, casi triste, porque conmigo no tenía que fingir. Aquella frase se le quedó a Silvana dando vueltas por dentro. En la casa grande de los Montiel, Ernesto siempre había parecido medirse las palabras. Jamás alzaba demasiado la voz. Nunca discutía de frente. Había en él una especie de prudencia cansada, como si supiera que cualquier gesto suyo podía ser usado en su contra. Pero en el cerro, con su abuela, parecía otra persona, más suelta, más en... Una tarde, mientras Silvana tendía ropa en el patio, le preguntó a la vieja por qué los Montiel la despreciaban tanto. Nana Concha no respondió al instante. Se quedó mirando hacia el monte, con los ojos entornados por la luz. Porque recuerdan lo que les conviene olvidar, dijo al fin. Silvana no entendió del todo. ¿Usted les hizo algo? La anciana soltó aire por la nariz como quien escucha una pregunta vieja. Les hice existir, respondió. Y eso nunca me lo perdonaron. No explicó más. Y Silvana, aunque se quedó con la curiosidad ardida en la garganta, supo que ahí había una historia más grande de la que podía imaginar. Una historia enterrada desde hacía años, quizá desde antes de que ella naciera. Desde entonces, Silvana empezó a mirar a Nana Concha con otros ojos, ya no solo como a una anciana buena que la había recibido por compasión. Había en ella una firmeza extraña, una manera de sostener la casa, el huerto, el tiempo mismo, como si conociera secretos que a los demás se les habían escapado. A veces Silvana la sorprendía hablando sola mientras acomodaba frascos o secaba plantas. Otras veces la veía quedarse quieta frente al cerro, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Una noche, después de cenar, Silvana se llevó una mano al vientre al sentir una patadita fuerte. «Está inquieto hoy», murmuró. Nana Concha levantó la vista y la observó con cuidado. «Los niños sienten más de lo que creemos», dijo. «Ese ya anda avisando que quiere salir al mundo». Silvana bajó la cabeza y sonrió un poco. «Ojalá salga tranquilo». La vieja soltó una risa corta, seca. «Ningún niño sale tranquilo. Los que nacen bien nacidos llegan con ganas de pelearle a la vida». Silvana la miró y por un momento las dos se quedaron calladas. El viento golpeaba suave el corredor. En algún lugar del patio, el perro dio una vuelta y volvió a echarse. La noche iba bajando sin prisa. Fue entonces cuando Nana Concha cambió la expresión. No de golpe, sino como quien se prepara para entrar en un sitio difícil. Dejó el tejido sobre sus piernas y entrelazó los dedos. Silvana notó ese gesto y sintió de inmediato que algo era distinto. «Hay algo que debo decirte», murmuró la anciana. Silvana enderezó la espalda. «¿Qué cosa?» Nana Concha tardó unos segundos más. Miró hacia la cocina, luego al cuarto del fondo, como si estuviera midiendo el peso de lo que guardaba desde hacía demasiado tiempo. «Ernesto vino a verme antes de morir», dijo por fin, con la voz más baja que de costumbre, y me pidió que no hablara hasta que llegara el momento. Silvana sintió que el corazón se le apretaba. «¿Qué momento?» La abuela no respondió enseguida. Solo respiró hondo como si por fin hubiera decidido abrir una puerta que había mantenido cerrada con las dos manos. Entonces se puso de pie con lentitud y entró a la casa sin decir nada más, dejando a Silvana en el corredor con el viento en la cara y una inquietud nueva creciendo despacio dentro del pecho. Minutos después, volvió con una caja de metal y la dejó sobre la mesa como si estuviera entregando un destino entero.
Dentro de aquella caja no había recuerdos. Había una herencia, una protección y la prueba de que Ernesto había preparado todo antes de morir. Silvana se quedó mirando la caja de metal sin atreverse a tocarla de nuevo. Le pesaba más por lo que podía esconder que por su tamaño. Nana Concha seguía frente a ella, con las manos cruzadas sobre el delantal, quieta, paciente, como si supiera que el momento exacto de abrirla también iba a abrir algo dentro de Silvana. El cuarto estaba en silencio. Afuera, el viento rozaba los aleros y movía las ramas secas del tejocote. El bebé dio una patada fuerte, como si también sintiera la tensión de esa mesa pequeña, de esa llave, de ese candado que ya no cerraba solo metal, sino una vida entera. Silvana tragó saliva. ¿De veras Ernesto dejó esto aquí?, preguntó casi en un susurro. Nana Concha asintió. Llegó unas semanas antes de morirse, venía serio, más serio de lo normal. Me dijo que si algo le pasaba yo no debía dárselo a nadie más que a ti. A nadie. Silvana bajó la vista a la llave roja entre sus dedos. Le temblaba la mano. El hierro estaba frío pero en ella parecía arderle la piel. Metió la llave en el candado. Al principio no entró bien, como si la propia caja se resistiera a soltarse. Luego giró con un clic seco, pequeño, definitivo. Adentro había un sobre doblado con cuidado, varios papeles sujetos con un hilo y, al fondo, una libreta de pasta verde, ya gastada en las esquinas. Nada de joyas, nada de adornos, nada que pareciera valioso a simple vista. Y sin embargo, al verla, Nana Concha cerró los ojos un momento, como si ya supiera que lo importante no estaba en el brillo, sino en lo que esos papeles podían cambiar. Silvana tomó primero el sobre. Tenía su nombre escrito por Ernesto, con esa letra suya recta, apretada, casi urgente. Se quedó mirándolo unos segundos antes de abrirlo. El papel crujió entre sus dedos. La carta era larga, demasiado larga para una sola respiración. Silvana empezó a leer en silencio. Al principio sus ojos se movieron rápido buscando entender. Luego más despacio, luego se detuvo, volvió atrás. Leyó otra vez una línea, después otra y otra. Nana Concha no dijo nada. Solo vio cómo a Silvana se le iba cambiando la cara, cómo la boca se le apretaba, cómo las cejas se le juntaban con un dolor que no era solo tristeza, sino sorpresa y algo más hondo todavía, la certeza de que Ernesto había estado cargando un secreto enorme sin que nadie lo notara. Cuando terminó la primera hoja, Silvana ya tenía la vista borrosa. Pasó a la segunda, luego a la tercera, y al final se quedó inmóvil, con la carta abierta sobre el regazo, respirando como si le faltara aire. ¿Qué dice?, preguntó Nana Concha con voz suave. Silvana no respondió enseguida. Bajó la carta, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y soltó una risa breve, rota, incrédula. No era alegría todavía. Era el cuerpo tratando de entender algo demasiado grande. Dice, murmuró, dice que me cuidó. La abuela la miró sin apuro. Silvana levantó el sobre otra vez y leyó en voz baja, casi para sí misma, como si necesitara oírlo para creerlo. Ernesto le contaba que llevaba años ahorrando, que no todo el dinero que decía ganar se iba en gastos del rancho, que había ido apartando cada peso que podía poco a poco sin que su familia se diera cuenta, que durante 3 años compró tierras en la Loma Norte, cerca del terreno de Nana Concha, con agua, monte y suelo bueno para sembrar, pero no las puso a su nombre, las puso a nombre de Silvana. Silvana se quedó tiesa, levantó la vista de golpe. No, dijo, casi sin voz. Nana Concha inclinó apenas la cabeza y en sus ojos hubo algo parecido al orgullo. Sí, respondió. Eso mismo hizo. Silvana tomó el siguiente manojo de papeles. Eran escrituras, sellos oficiales, firmas, fechas. El nombre de Ernesto aparecía en varias hojas, pero el de ella estaba ahí, claro, legal, limpio, como si alguien hubiera trazado un camino para que la echaran de una casa sin saber que ya venía protegida por otra. Leyó los datos con lentitud. El notario, la ciudad, las colindancias, las medidas, el nombre del banco, la cuenta abierta a su nombre. Todo estaba en orden, todo era real, no era un regalo de palabras. Era algo mucho más grande, una salida, una defensa, una vida posible. Silvana apretó los documentos contra el pecho. Ya no lloraba solo por dolor, lloraba por la ferocidad de ese hombre que la había amado tanto como para preparar el mañana desde la sombra, sabiendo quizá que no iba a alcanzarlo. Él sabía, dijo, casi sin aire. Nana Concha bajó la mirada. Lo sospechaba, o lo temía, pero no se quedó cruzado de brazos. Silvana abrió la libreta verde. En las primeras páginas había nombres, números, indicaciones, el contacto del nocaria, fechas de depósitos, notas escritas con letra rápida, materiales, cercado, semillas, agua, mano de obra. Más adelante una lista corta de cosas que Silvana no entendió al principio y luego sí. ¿Qué hacer si él faltaba antes del parto? ¿A quién acudir? ¿Qué documentos mostrar? ¿Dónde guardar la libreta? Todo estaba pensado, hasta el orden de las cosas, hasta el miedo.
Silvana pasó la mano por la tapa gastada y sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no de mala manera. Era como si una costra vieja se abriera al fin para dejar salir el dolor que llevaba demasiado tiempo cerrado. Él no me dejó sola, susurró. Nana Concha se sentó despacio en la silla de enfrente. No, dijo, te dejó mejor de lo que muchos dejan a su gente. Te dejó tierra. Silvana no respondió. Miró otra vez los papeles extendidos sobre la mesa y entendió de pronto el tamaño real de lo que Ernesto había hecho. No había comprado solo un pedazo de cerro. Había comprado tiempo, había comprado refugio, había comprado futuro. Había puesto el nombre de ella en un lugar donde nadie pudiera volver a arrancárselo de las manos. Y entonces, como si el cuerpo hubiera esperado esa verdad para soltar la suya, Silvana sintió un dolor agudo abajo, tan fuerte que se le escapó un gemido. Se llevó una mano al vientre y se incorporó apenas. Nana Concha cambió de expresión al instante. ¿Qué pasa? Otra contracción, más fuerte. Silvana cerró los ojos y se inclinó hacia adelante respirando entrecortado. Creo que ya viene. El viento pegó contra la ventana. Afuera se escuchó el primer trueno, lejano todavía pero seco, profundo. Nana Concha se puso de pie con una agilidad que no parecía de su edad. Tomó las telas limpias, el agua caliente, la manta doblada al pie de la cama. Tranquila, dijo, sin perder la calma, respira conmigo, no te asustes. Pero Silvana ya estaba temblando, no por miedo, por todo junto. Por la carta, por la tierra, por la vida que estaba por salir en medio de una tormenta que también parecía anunciar algo. La lluvia empezó de golpe, golpeando el techo de teja con una fuerza que hizo vibrar la casa entera. El cerro se cubrió de ese ruido espeso de agua y trueno, como si la noche hubiera bajado antes de tiempo. Silvana caminó como pudo hasta la cama. Cada contracción le quitaba el aire. Nana Concha le acomodó las faldas, le humedeció la frente, le sostuvo una mano con firmeza. Mírame, le dijo. No mires la tormenta, mira a mí. Silvana obedeció, y en esa casa pequeña, con los papeles de Ernesto todavía sobre la mesa y la libreta verde abierta por la mitad, comenzó el trabajo más duro de su vida. Las horas se hicieron pedazos. Silvana lloró, sudó, tembló, apretó los dientes. Nana Concha no le soltó la mano ni una sola vez. Le habló en voz baja, le pidió que empujara, que respirara, que no se rindiera justo cuando el cuerpo parecía querer doblarse. Afuera, la tormenta rugía como un animal herido. Adentro, la vida se abría paso con la misma fuerza. Y entonces, de pronto, el llanto del bebé llenó el cuarto. Silvana soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. Nana Concha sonrió sin exagerar, con esa alegría contenida de quien ha visto nacer demasiadas cosas como para hacer escándalo, pero no puede evitar que se le humedezcan los ojos. Ya está, dijo, ya llegó. El bebé era pequeño, rojo, furioso, vivo. Silvana lo recibió contra el pecho con las manos temblorosas. Lo miró como si todavía no pudiera creer que ese llanto venía de ella, de su vientre, de esa misma noche que parecía partirse en dos, y cuando lo sostuvo por primera vez, algo dentro de ella se acomodó. No todo el dolor se fue, no todo el miedo desapareció, pero sí cambió de lugar. Ya no estaba sola. La tormenta siguió un rato más, golpeando el techo, sacudiendo los árboles, limpiando el aire del cerro. Luego empezó a aflojar. El ruido se alejó despacio, como si también se estuviera retirando para dejar a la madrugada entrar. Nana Concha envolvió al niño en una manta limpia y se lo acercó a Silvana. «¿Cómo le vas a poner?», preguntó. Silvana miró el rostro pequeño, los ojos cerrados, la boca aún temblorosa por el llanto recién nacido. Pensó en Ernesto, pensó en la carta, pensó en la tierra que ahora llevaba su nombre, pensó en todo lo que ese hombre había dejado amarrado para ella antes de morir. Y entonces dijo con una voz cansada, pero firme. Ernesto Concha negó apenas con la cabeza como si ya lo esperara. «Ese no puede ser el único nombre». Silvana bajó los ojos al niño. Afuera el cerro olía a lluvia nueva. «Entonces, Ernesto Chit», susurró. La abuela sonrió satisfecha, como si ese segundo nombre cerrara una historia más antigua que la pena de los Montiel. «Así está bien», dijo. «Que lleve lo de su padre, y también lo que ustedes son». Silvana repitió el nombre en silencio, despacio, probándolo en el alma. Ernesto Xochitl. Sonaba a raíz, a memoria, a algo que no se podía arrancar aunque quisieran. A esa misma hora, muy lejos de allí, en la casa grande de los Montiel, nadie sabía todavía lo que había pasado en el cerro. Nadie imaginaba que la viuda que habían echado no solo había encontrado refugio, sino también suelo, papeles y un hijo nacido bajo tormenta. Nadie sospechaba que Ernesto había dejado todo atado, que cada firma, cada depósito, cada escritura, cada línea de la libreta verde estaba cerrando la puerta de su ambición para siempre. Pero el tiempo tenía otra forma de contar la historia. Y cuando los Montiel intentaron recuperar lo que habían perdido, descubrieron que ya era demasiado tarde. Los Montiel volvieron con abogados y amenazas,
pero encontraron algo peor para ellos: papeles perfectos, silencio y una mujer que ya no necesitaba pedir permiso. Llegaron una mañana seca, de esas en que el cerro parece quieto pero en realidad está mirando. Don Rosendo bajó primero de la camioneta, con el sombrero hundido y la misma cara dura de siempre. Detrás venían Héctor y Bulmaro, cada uno con ese gesto de hombre ofendido que cree que el mundo le debe explicaciones. También traían a un abogado de la ciudad, traje oscuro, maletín en mano, paso rápido, ojos de quien ya viene predispuesto a buscar fallas. Silvana estaba en el corredor, sentada junto a la puerta, con su hijo en brazos. Ya no era la mujer temblorosa que había salido de la casa de los Montiel con una maleta vieja y el cuerpo cansado. Había pasado el tiempo suficiente para que el rostro se le endureciera un poco, no de amargura, sino de oficio. Ahora sabía leer los silencios, defender lo suyo y mirar de frente sin bajar la cabeza. Nana Concha estaba a su lado, como siempre. No decía nada. No hacía falta. Don Rosendo fue el primero en hablar. «Venimos por lo que es de familia», dijo, sin saludar. Silvana no se movió. «Si viene por la tierra, entonces llegó tarde». Héctor soltó una risa breve, incrédula, como si todavía pensara que todo se arreglaba a fuerza de volumen. «Esa tierra era de Ernesto», dijo, «y Ernesto era Montiel». Silvana bajó la mirada un instante hacia su hijo, que dormía tranquilo contra su pecho, y luego la levantó otra vez. «Sí, era de Ernesto», respondió, «pero no quedó a nombre de ustedes». El abogado abrió el maletín ahí mismo sobre el capó de la camioneta. Sacó copias, sellos, registros, hojas dobladas con cuidado. Las revisó en silencio. Leyó una vez, luego otra. Después levantó la vista, ya sin la seguridad con la que había llegado. Don Rosendo tensó la mandíbula. «Eso se puede impugnar». Nana Concha sonrió apenas, una sonrisa corta sin alegría, pero con una firmeza que pesaba más que cualquier grito. «Inténtelo», dijo. El abogado carraspeó. Volvió a mirar los documentos. Las firmas estaban completas, las fechas cuadraban, el notario era legítimo, los depósitos estaban registrados. La compra de la tierra se había hecho años antes, con todas las formalidades. Y lo peor para ellos no era solo que todo estuviera en regla. Lo peor era que Ernesto lo había dejado tan bien amarrado que no había espacio para meter mano sin quedar en ridículo. Don Rosendo lo entendió antes que nadie. Se notó en esa pausa breve que le cambió la cara. «¿Cuánto le pagó?», preguntó, mirando a Silvana con desprecio mal disimulado. «No me pagó nada», dijo ella. «Me dejó lo que era mío antes de que ustedes decidieran quitármelo». Bulmaro dio un paso al frente, pero Héctor lo detuvo con el brazo. El abogado cerró la carpeta despacio. Ya había visto suficiente. No había forma de pelear eso sin perder. «Está todo en orden», murmuró, casi molesto por tener que admitirlo. Silvana no sonrió. No necesitaba hacerlo. La justicia, cuando por fin llega, no siempre se parece a una celebración. A veces se parece más a una puerta que por fin se cierra del otro lado. Don Rosendo se quedó mirándola unos segundos más. Luego giró la cabeza y vio el huerto, la casa nueva de adobe junto a la de Nana Concha, el pequeño establo, las hileras verdes que empezaban a cubrir la loma. Vio el trabajo hecho con calma, con paciencia, con manos que nadie había querido respetar. Vio algo que en otro tiempo habría podido despreciar, pero que ahora ya no podía negar. Silvana estaba plantada ahí como una raíz. «No termina aquí», dijo don Rosendo al fin, aunque ya sonaba débil incluso para él. «Para mí sí», respondió ella, y esa fue la última vez que los Montiel hablaron con fuerza delante de ella. No volvieron a intentar quitarle la tierra. El abogado les dejó claro que cualquier demanda sería una pérdida de tiempo. La escritura estaba limpia, la cuenta bancaria también. Ernesto había pensado en cada detalle con una precisión que dejaba sin espacio a la arrogancia de su familia. Ni Héctor ni Bulmaro aparecieron después. Don Rosendo tampoco volvió a subir al cerro. El silencio fue su manera de aceptar la derrota. Y mientras ellos se iban quedando atrás, Silvana empezó a construir una vida que ya no dependía de nadie. La casa creció primero con lo necesario. Un cuarto más, una cocina mejor, un corredor amplio donde corriera el aire de la tarde. Después llegaron las gallinas, un corral pequeño, un espacio para guardar costales y semillas. Más adelante, con el dinero que Ernesto había dejado y con lo que la tierra empezó a devolverle, levantó el negocio de hierbas junto al camino. Nana Concha fue su maestra en todo. Le enseñó a secar las hojas, a mezclar los tés, a preparar ungüentos y a reconocer qué planta servía para la fiebre, cuál para el dolor del parto, cuál para limpiar el alma de un susto. Silvana aprendió rápido. Tenía buen ojo, buena mano y una paciencia que antes no sabía que poseía. Pronto, las mujeres del pueblo empezaron a llegar al puesto con la misma desconfianza con la que se prueban las cosas que de verdad ayudan. Y luego volvieron, porque funcionaban, porque Silvana atendía sin humillar, porque Nana Concha sabía escuchar,
porque allá en la Loma Norte ya no solo vendían remedios, ofrecían dignidad. El niño creció entre esas dos mujeres, primero gateando por el corredor, luego corriendo detrás de las gallinas, más tarde preguntando por todo. Se parecía a Ernesto en la frente y en la mirada concentrada, pero tenía también algo de Nana Concha en la forma de quedarse callado cuando observaba. Silvana lo veía crecer y a veces se sorprendía de la distancia que había entre aquella noche de tormenta y el presente. Ya no tenía el vientre enorme ni el miedo afilado. Tenía un hijo sano, una casa levantada con trabajo y una tierra que respondía. A veces, al amanecer salía a mirar el cerro. El viento era otro al principio del día. Traía olor a tierra mojada, a leña, a hojas recién cortadas. Silvana se quedaba un momento ahí, con las manos en la cintura, viendo cómo el sol iba tocando el terreno que un día le quisieron negar. Y entonces entendía algo que al principio le había costado aceptar. Ernesto no le había dejado solo un pedazo de tierra, le había dejado una salida, le había dejado una forma de no hundirse cuando todo se rompiera. 2 años después de que la echaron de la casa, Silvana fue al mercado con su canasto de hierbas y el niño ya caminando a su lado. El puesto era pequeño, pero estaba lleno de frascos, manojos, raíces, sobres de papel y pomadas hechas por sus propias manos. La gente la saludaba con respeto. No era el respeto ruidoso de los poderosos, sino ese otro, más limpio, que se gana despacio. Y fue ahí, entre el ruido del mercado, donde vio a doña Amparo. La suegra estaba frente a unos jitomates, más delgada, más encorvada, con el rostro cansado de quien ha perdido la costumbre de mandar. Al principio no la reconoció. Luego levantó la vista y se quedó inmóvil. Sus ojos se fueron primero al puesto, luego al niño, luego a Silvana. Todo el gesto se le apagó de golpe. Silvana tampoco se movió, no sintió ganas de pelear, tampoco de vengarse, solo una calma extraña, como si al verla por fin entendiera que aquella mujer ya no tenía poder sobre nada. Doña Amparo dio un paso pequeño. «Está grande», dijo, mirando al niño. «Sí», respondió Silvana. El pequeño se llevó un trozo de pan a la boca y siguió jugando con una ramita, ajeno a todo. Doña Amparo lo observó un momento largo, con algo húmedo en la mirada que no llegó a ser llanto. «Se parece a Ernesto», murmuró. Silvana asintió. «Mucho». Hubo un silencio incómodo, pero no violento. Era más bien el silencio de dos mujeres que ya no necesitaban aclarar el pasado porque el pasado había hablado solo. Doña Amparo abrió la boca como si fuera a decir algo más. Tal vez una disculpa, tal vez una justificación, tal vez una de esas frases tarde que ya no sirven para borrar una herida. Pero no salió nada, solo bajó la mirada. Se quedó un segundo frente al puesto, como si quisiera comprar algo y no se atreviera. Luego se dio la vuelta despacio y siguió caminando entre la gente. Silvana la vio alejarse sin sentir triunfo. Lo que sintió fue otra cosa, una especie de cierre, como cuando una puerta vieja deja de chirriar porque por fin quedó fija en su sitio. Nana Concha, que había estado vendiendo más allá, se acercó después y vio la dirección en la que Silvana miraba. ¿Era ella?, preguntó. Silvana asintió, sí. La abuela no dijo nada más, solo acomodó unos manojos de romero sobre la mesa y siguió trabajando. En ese silencio cabía todo lo que no hacía falta nombrar. Al caer la tarde, Silvana regresó al cerro con su hijo dormido en la espalda. Desde arriba la tierra parecía más ancha de lo que era antes. El huerto estaba verde. Lucero, ya viejo, pastaba cerca del corral. Nana Concha tejía en el corredor, tranquila, con la espalda recta y las manos firmes. La escena tenía algo de respuesta y de premio, pero no de milagro. Nada había llegado solo. Todo había sido levantado con días de trabajo, con dolor, con memoria y con una terquedad que venía de lejos. Silvana dejó el canasto en la cocina, besó a su hijo en la frente y salió un momento al corredor. Miró el campo, la casa, la luz bajando sobre la loma. Pensó en Ernesto, en la carta, en la caja de metal, en los documentos escondidos, en la noche en que la echaron de la casa creyendo que la habían destruido. No entendieron nada. Ernesto no se fue dejándola vacía, se fue dejando un camino. Y las dos mujeres que habían despreciado los Montiel, la viuda y la vieja del cerro, terminaron siendo el centro de todo. La tierra seguía ahí, el hijo también, y mientras el viento movía las hojas del huerto, Silvana supo que esa historia no le pertenecía a la familia que la había echado, sino a las mujeres que aprendieron a sostenerse entre sí cuando nadie más quiso hacerlo.